En el marco de los diversos proyectos que se encuentra apoyando la incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Crisalis, destacan aquellos desarrollados por jóvenes, lo cual deja de manifiesto el enorme potencial de visión emprendedora e innovadora que hemos hallado en este grupo. Un buen ejemplo de ello lo constituye Infratec, empresa formada por profesionales provenientes de distintas universidades de la región de Valparaíso, quienes han recibido en la incubadora una completa guía para desarrollar su negocio. Según cifras oficiales, actualmente en Chile existe un número considerable de personas, aproximadamente 40.000, y en su mayoría entre los 55 y 80 años, que sufren la enfermedad neurodegenerativa del Parkinson. El tratamiento, por su parte, consiste en administrar en dosis controladas un fármaco llamado levodopa, el cual aminora por un determinado periodo de tiempo los temblores y demás síntomas que presenta la enfermedad. Sin embargo, los doctores no cuentan con una herramienta que les permita cuantificar los síntomas de temblor en reposo y rigidez muscular de forma precisa y objetiva, ni tampoco un sistema que pueda comparar y efectuar un seguimiento a la evolución de esta enfermedad de cada paciente en particular. Es por esto que Infratec, empresa de bioingeniería aplicada al desarrollo e innovación en materias de equipamiento médico, creó el producto Parchis. Parchis consiste en un equipo médico portátil en el cual el paciente coloca la mano en reposo sobre el hardware que estamos desarrollando y a través de 2 cámaras infrarrojas el software le mide la rigidez muscular y el temblor en reposo. Para cada una de las mediciones se asocia un valor que dependerá de la frecuencia, amplitud y velocidad de los movimientos que presente. Este valor es almacenado en el computador en una ficha médica digital del paciente, donde luego es presentado un gráfico comparativo en el tiempo de todas las mediciones que ha efectuado esa persona. El proyecto comenzó en el año 2009, conversando con dos neurólogos del Hospital Carlos Mapiero en Valparaíso. Nació la idea de crear una solución a la necesidad de cuantificar los síntomas presentes en la enfermedad del Parkinson. Es así como, luego de la obtención de mi título, nació la idea de crear una empresa que se dedique a la investigación, desarrollo e innovación en materia de equipamiento médico en Chile. Luego de esta forma contacté a diversos profesionales de distintas áreas que tuviesen espíritu emprendedor e innovador y que estuviesen dispuestos a comprometerse con la generación de este proyecto. Bueno, el problema radica fundamentalmente en que en la actualidad no existe un sistema en el mundo que logre cuantificar de forma precisa y objetiva los síntomas de la enfermedad de Parkinson, que son temblor en reposo y rigidez muscular. Ahora, nuestro sistema básicamente mide el temblor en reposo y la rigidez cuantificándolo en amplitud, velocidad y frecuencia y asociándolo a un paciente en particular. De esta forma se le presenta al médico una evolución a través del tiempo de la enfermedad del Parkinson en este paciente en particular, digamos, y puede saber cuánto empeora, digamos, o evoluciona la enfermedad del Parkinson a medida que pasa el tiempo. En este caso, competir, y para poder competir hay que innovar. Lo que ustedes han hecho, lo que nosotros hacemos, son dispositivos, son equipos, son tecnología destinados a llenar un vacío de algo que no existe. Y bueno, con respecto a la posibilidad de tener algún mecanismo, algún prototipo de trabajo que nos permita evaluar de forma objetiva las variables que uno tiene que objetivar en el paciente con Parkinson, para poder determinar cómo es su evolución, no solamente en cuanto a la progresión, sino que también al efecto que en el tratamiento se pueda, digamos, que el efecto pueda provocar en el paciente para optimizar y mejorar su calidad de vida. En general, hoy día los mecanismos clínicos adolecen de una exactitud y de alguna forma dependen un poco a veces de la experiencia del observador. En nuestra empresa queremos ser líderes en el desarrollo de la bioingeniería en Chile y Latinoamérica, desarrollando equipo innovador para el apoyo de diagnóstico a nivel nacional e internacional. Nuestra comercialización en los primeros 2 años apunta a penetrar el 20% del mercado nacional objetivo y a nivel internacional esperamos lograr exportar a Latinoamérica y Estados Unidos gracias a la publicidad de una revista especializada en equipamiento médico llamada El Hospital, y contactar a las asociaciones de Parkinson de cada país. Bueno, contamos con 2 prototipos funcionales, vamos a hacer 4 más y vamos a probarlos con los doctores para así tener un feedback de la interfaz gráfica y del modelo en sí.
También pretendemos que a fin de año tengamos el producto listo y terminado, todo esto dependiendo de la fabricación, la matricería que va a ser en el extranjero. El proyecto Infratech Bioingeniería, además de solucionar una necesidad existente en los doctores, puede llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, constituyendo esto un valor esencial que se alinea inherentemente con la misión y visión de la empresa.